¿Te has preguntado alguna vez cuándo escoger un inlay, un overlay, una endocorona o cuándo colocar endoposte? Pues hoy en este día te voy a dar la guía de rehabilitación para dientes individuales en base a la odontología de mínima intervención. Mi nombre es Iván Alejandro Otero Montana y es un placer poder ayudarte. Quiero empezar este trabajo con la siguiente afirmación. A mayor conservación de tejido sano, menor será el fracaso protésico. Hasta la fecha no hay ningún material dental que pueda reemplazar o que pueda, ¿cómo decirlo?, que pueda ejemplificar de manera perfecta todas las cuestiones biomiméticas del diente. Entonces, por eso vamos a tratar de salvar la mayor cantidad de tejido sano de nuestras estructuras dentales. ¿Cuál es el primer paso para la rehabilitación de un diente? El primer paso, debemos de determinar si el diente se encuentra en óptimas condiciones para que sea rehabilitado. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de hacer un análisis de las estructuras de soporte, que vendría siendo el periodonto. ¿Cuáles son esos aspectos? Pues debemos de analizar primero lo que vendría siendo la integridad de la encía, del hueso, de las crestas alveolares, todos esos aspectos. Debemos de determinar si existen patologías que nos estén afectando este periodonto, ya sea enfermedad periodontal o algún tipo de trauma. También debemos determinar si la pieza se encuentra con un grado de movilidad óptimo para que sea rehabilitada. Y también, si en caso de que llegue a tener movilidad, debemos de hacer los estudios y la intervención correcta para volver a fijar este diente y poderlo rehabilitar en un futuro. Además de eso, debemos de analizar la proporción corona-raíz, que vamos a hablar de ella más adelante. Bueno, si existe movilidad dental que la está originando, debemos de determinar si esta movilidad es causada por algún tipo de trauma, algún tipo de golpe que nos haya generado alguna fractura de hueso, una subluxación, una luxación, o si existe por enfermedad periodontal. Ahora, ¿cuál es el material de diagnóstico o cuáles son los auxiliares de diagnóstico correctos? Siempre va a ser tu clínica y la radiografía dental. Ya dependiendo del caso o los resultados que nos genere una radiografía dental, debemos de tomar el criterio si debemos ir a un estudio más específico como lo vendría siendo una tomografía. Ahora, si existe movilidad dental por enfermedad periodontal, debemos remitir con el especialista adecuado para que nos dé un apoyo para poder volver a fijar esta estructura dental al periodonto. ¿Cuáles son los criterios para determinar si el diente va a permanecer en boca? Uno de ellos es la proporción corona-raíz. La corona raíz nos va a dar la relación de la cantidad de hueso que existe en el diente en base a la corona dental. Una relación óptima, según el autor Grossman, es de 2 a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que las 2/3 partes de la raíz sean en relación a una porción de la corona. El único caso en el cual nosotros vamos a determinar como un criterio mínimo o cuestionable es de la relación 1 a 1, el cual nuestro hueso se va a ubicar a la mitad de la estructura del órgano dental, tomando en cuenta desde la corona hasta la raíz. En caso de que la relación corona-raíz no sea la óptima y esté por incluso debajo de la relación 1 a 1, lastimosamente estamos hablando de una extracción dental. Ahora, te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Vale la pena tratar de salvar algún diente el cual tiene movilidad patológica? Es correcto porque, como se menciona, es patológico, es una enfermedad, por lo tanto puede ser tratable. Entonces, aquí el objetivo es tratar de conservar la mayor cantidad de tejido sano y tratar de conservar aquellas piezas que estén cuestionables de estructura periodontal. Ahora, va a haber aquellas situaciones en la cual nuestro diente va a tener una lesión. Debemos de determinar la ubicación de este tipo de lesión, ya que no va a ser lo mismo que nuestra lesión se ubique a nivel de la corona o de manera supragingival o de manera infragingival. Si la lesión se ubica de manera infragingival, debemos de optar por un tratamiento que se llama alargamiento de corona, el cual nos va a permitir generar un panorama más amplio y poder trabajar de manera más precisa la descontaminación de este diente. Ahora, existe otra situación en la cual nuestra relación corona-raíz va a ser mínima o cuestionable. Cuando nosotros queremos hacer un tratamiento de alargamiento de corona en un diente que la relación corona-raíz se encuentra de manera 1 a 1, debemos optar por una extracción ortodóntica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tratar de mover nuestro diente al plano oclusal.
¿Para qué? Para tratar de conservar la mayor cantidad de hueso adherido a diente. Ahora, todo método de diagnóstico es complementario y debe reforzarse con clínica. ¿Qué quiere decir esta frase? Que debemos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para hacer nuestro diagnóstico. Y no solamente va a ser un diagnóstico general, va a ser un diagnóstico preciso en el cual nos va a ayudar a generar un plan de tratamiento más adecuado y adaptado a nuestro paciente. Ahora, una vez que determinamos que todas las estructuras de soporte se encuentran óptimas, mejoramos la movilidad de nuestro diente, descontaminamos la boca de cualquier enfermedad periodontal, ahora debemos irnos por el diagnóstico pulpar. ¿Qué quiere decir esto? Que la vitalidad de nuestro diente sea adecuada, o en caso de que no esté el diente vital, pues realizar el tratamiento endodóntico correspondiente. Cabe mencionar que las únicas cuestiones en las cuales nosotros vamos a hacer una endodoncia va a ser las siguientes: una pulpitis irreversible o una necrosis pulpar, o aquellas también situaciones donde debemos de colocar un endoposte para generar una mayor retención de la estructura protésica. Para realizar este tipo de diagnóstico debemos emplear varios materiales, pero la mayoría de los casos utilizamos la técnica que es en frío, el cual utilizamos un agente enfriante, se coloca en un algodón y se coloca en la superficie dental a nivel del cuello del diente. Para realizar esta prueba adecuadamente debemos utilizar un diente adyacente a la pieza que estamos haciendo las pruebas de vitalidad pulpar, para que nos dé un panorama o determinar cuáles son los parámetros de nuestro paciente en base a la tolerancia de dolor, ya que existen pacientes que en ocasiones tienen mayor resistencia que otros. Ahora, no solo basta con hacer las pruebas con el diente adyacente, también es importante hacerlo en el diente homólogo. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a pasar al mismo diente, pero del cuadrante contrario, para tener parámetros más estandarizados para determinar si el diente está pasando por un proceso de necrosis pulpar, si todavía está vital el diente, o podemos hablar de aquellas situaciones que nos salen de una pulpitis reversible o irreversible. Quiero mencionar que el diagnóstico pulpar es muy importante, ya que debemos de esperar los márgenes adecuados para determinar si ya está concluida la endodoncia. ¿Por qué es importante esto? Porque en ocasiones nosotros queremos rehabilitar un órgano dental después de hacerle la endodoncia y colocamos nuestro elemento protésico, y resulta que a los días requiere un retratamiento de conductos porque el diente se contaminó. Ok, ahora vamos a retomar. Una vez que vimos que las estructuras de soporte están en óptimas condiciones, el diente ya se le hizo o no su tratamiento pulpar, ahora sí ya estamos en el proceso de elegir cuál es la técnica correcta para tratar de preservar la mayor cantidad de dentina posible. Uno de los criterios de selección van a ser los siguientes. Uno de ellos es el antecedente del paciente. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque no sabemos si es un paciente con un bruxismo muy marcado y nos puede llegar a botar ciertos elementos protésicos como un Lindley o un overlay, pero eso lo hablaremos más adelante. También debemos de localizar muy bien la lesión y debemos de saber si es por trauma o por caries. Otro de los criterios específicos es determinar si la lesión o el daño se encuentra en las cúspides o simplemente se limita a las paredes. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de determinar la ubicación de la lesión de manera específica. Y debemos de manejar la siguiente regla de los 2 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de contar con paredes remanentes de al menos 2 milímetros de espesor, ya que esto nos ayudará a generar una mayor retención de nuestra prótesis y una mayor fortaleza en su estructura. Uno de los primeros elementos protésicos es el relleno o la obturación dental. Este lo vamos a emplear cuando nuestra cavidad o al término de descontaminar el órgano dental vamos a contar con las 4 paredes remanentes. Va a haber ocasiones donde tengamos que involucrar alguno de los surcos vestibulares o palatinos y o linguales, entonces no hay mucho problema con este tipo de restauración. Otro de los elementos protésicos que quiero describir es el de tipo inlay, el cual lo vamos a emplear cuando tengamos lesiones o pérdidas de estructura en las zonas mesio, ocluso o distales del órgano dental. Cabe mencionar que las restauraciones de tipo inlay solamente deben estar limitadas a 2 ubicaciones. ¿Por qué? Se ha demostrado en estudios recientes que hacer una incrustación mesio-ocluso-distal puede involucrar o puede llegar a generar una fractura de las cúspides de trabajo o de balance de los premolares. Para colocar este tipo de restauraciones es importante mencionar que deben de contar con paredes con un espesor mínimo de 2 milímetros.
pero nunca un mesio ocluso distal, porque en dientes premolares nos puede llegar a generar algunas de las fracturas de las cúspides de tejido sano. Ahora, en tercer lugar, quiero hablar de las restauraciones de tipo ONE. Este tipo de restauraciones involucran al menos una de las cúspides de nuestro órgano dental a rehabilitar en el sector posterior. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos puede llegar a faltar una o dos cúspides, más sin embargo no podemos emplear 3 cúspides para rehabilitar con este tipo de material porque nos va a tender a generar el fracaso. Ahora, este tipo de restauración pues debe estar debidamente planeada y debemos de tener en cuenta los aspectos de tripodismo, el cual vamos a contar con unas cúspides de trabajo y otras cúspides de balance. Siempre la cúspide de trabajo es la que va a generar mayor cantidad de fuerza de masticación. Ahora, quiero hablarles un poco de la restauración tipo overlay. Una lesión por caries o por trauma, fractura, siempre va a tender a ir en sentido longitudinal. ¿Qué quiere decir esto? Es muy difícil colocar una restauración de tipo overlay porque es muy difícil encontrar lesiones que se limiten solamente a las cúspides o en la zona oclusal del órgano dental a rehabilitar. Este tipo de restauración se emplea en la mayor parte de los casos cuando el paciente es bruxista, el cual vamos a encontrar una pérdida de las cúspides del órgano dental. Es muy importante hablar, antes de seguir avanzando, de lo que es el efecto férula. El efecto férula es uno de nuestros elementos protésicos, el cual nos va a generar mayores beneficios para retener un elemento protésico, ya sea una corona o una endocorona. Este elemento es imprescindible para garantizar un mayor pronóstico y un mayor éxito de nuestros tratamientos dentales. ¿En qué consiste el efecto férula? El efecto férula nos ayuda a generar una pared que está al menos 2 milímetros por arriba de nuestra línea de preparación. También tenemos que hablar del espesor, que debe de contar con un espesor mínimo de 1.5 milímetros para que pueda ser candidato a considerarse como un efecto férula. Dentro de los beneficios del efecto férula, pues vamos a encontrar que nos ayuda a mantener la retención del elemento protésico, nos ayuda a generar mayor resistencia estructural y se aumenta la carga dinámica oclusal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es más dinámica, lo distribuye de manera más equitativa el efecto férula. Por lo tanto, nos va a ayudar a generar mayores factores de retención y éxito en el tratamiento dental. Ahora, es importante mencionar cuándo colocar una corona y cuándo una endocorona. Para poder colocar una endocorona es muy difícil encontrar un diente que tenga los criterios mínimos después de descontaminarlo y prepararlo para que pueda ser colocado, ya que debemos de contar con una mayor preservación de la cámara pulpar o de la preparación. Aparte debemos obtener el efecto férula y para esas cuestiones es muy difícil encontrar un diente con esas cualidades. Por lo tanto, en la mayoría de los casos vamos a optar por una corona, la cual va a ser en ocasiones necesaria la colocación de un endoposte. ¿Cuándo colocar un endoposte para una corona? Este criterio es muy importante porque debemos de contar con una raíz libre de paredes remanentes. ¿Qué quiere decir esto? Al menos una o ninguna de las paredes va a ser nuestro determinante principal para poder colocar un endoposte posteriormente al tratamiento de endodoncia. Este tipo de elemento nos va a ayudar a reconstruir el muñón y posteriormente colocar una corona. En ocasiones, colocar un endoposte involucra mayor cantidad de dinero para el paciente, entonces, si nosotros contamos con los criterios para colocar una endocorona, vamos a irnos por esa opción. En caso de que no se cumplan con los criterios de la estructura dental, pues nos vamos a tener que ir con el proceso del endoposte y la corona dental. A continuación, quiero dejarles un mapa de toma de decisiones, el cual podemos ver en pantalla, que nos va a ayudar a generar un panorama más generalizado y más preciso para la toma de decisiones de cuándo rehabilitar un diente y cuándo no. Como conclusión, el principal factor del éxito en la rehabilitación dental es el correcto diagnóstico y la mayor conservación de estructuras adyacentes. Una vez dicho esto, nos va a generar un plan de tratamiento más próspero y de mayor duración en boca. Muchas gracias por su atención.